Un saludo para todos los estudiantes del Centro Arquidiocesano de Evangelización, con quienes estamos haciendo este camino de conocimiento de la persona de San Pablo, de sus escritos, de sus comunidades, de su teología, de la forma también en la que él expresó ese encuentro personal con la persona adorable de Jesús. Es un momento también para reconocer en su acción, en su, en su estilo mismo de vida, un camino propio también de un discípulo que llegó a fascinarse tanto con la persona adorable de Jesús que empezó a descubrir también su ser misionero. Pasó un camino de ser un perseguidor acérrimo de los seguidores de Jesús, a luego de tener un encuentro personal con la persona de Jesús resucitado, que le habló al corazón, que le transformó la vida, y de allí se convirtió en un discípulo de Jesús, de la comunidad cristiana, un discípulo de la iglesia primitiva, y después de hacer todo un camino discipular, o en medio de ese camino discipular, se descubre también como un misionero, como aquel que también es testigo de eso que ha recibido. En este entendido, entonces hemos hecho nuestro curso de San Pablo, conociendo su persona, sus comunidades, pero sus escritos, que son en sí el testimonio de su experiencia personal y de su maduración en la fe. Hemos empezado ya, después de haber dado como un enlace general de cómo están estructurados todos sus escritos, ya descubrimos en la sesión anterior los escritos que normalmente llamamos como cartas querigmáticas, porque son como una catequesis que dan razón de la acción catequética o del anuncio carismático de cómo se anunciaba el Evangelio en los tiempos primitivos o en la primera comunidad cristiana. Estamos hablando de la primera y la segunda carta a los tesalonicenses, que son seguramente los dos primeros textos del Nuevo Testamento, y ante eso pues entramos en la profundidad de este misterio, de esta catequesis que se da, que Pablo recibe pero que también transmite. Ahora, entonces, en esta sesión vamos a abordar dos de las grandes cartas de Pablo, la carta a los romanos y la carta a los gálatas. Pero en esto hay que ser como muy claros, es decir, yo voy a presentar unas líneas generales de las cartas, no me voy a detener en especificaciones de cada una de ellas, porque simplemente se nos irían 16 videos de estos, pues, para poder explicar solamente la carta a los romanos. Voy a dar es como una especie de abrebocas, como de incentivo para que cada uno como que vaya haciendo también su camino de conocimiento, de profundización, de estudio. Pues de esto se trata el curso, ¿no? El curso lo que se trata es como dar unas pistas por las cuales ya uno va caminando y se va trazando también ese proceso de, de camino y de conocimiento personal. Yo creo que es de nuestra propia disciplina poder descubrir esa experiencia. Entonces, bienvenidos a este curso, echémosle ánimo. Son cartas profundamente teológicas que las denominamos así porque tienen un sentido mucho más elaborado. Entonces, ánimo y bienvenidos a esta sesión. Bueno, lo primero que tenemos que decir para abordar la carta a los romanos es por qué Pablo le escribe a los romanos. Si bien Pablo está en Roma sobre los años 67, 69 más o menos, eh, Pablo le escribe a esta comunidad un poquito antes. Y entonces, porque esta carta está escrita entre el año 57 y el año 58. Y Pablo escribe a la comunidad de Roma porque ya existe. Y entonces podríamos decir que los orígenes de la comunidad cristiana en Roma, que es el centro del mundo conocido hasta entonces, se
existía mucho más antes. Hay algunas propuestas, por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, verso 10 van a decir que los primeros orígenes de la iglesia, es decir, desde los primeros momentos, la iglesia tuvo asentamiento en Roma. ¿Y esto por qué? Porque comúnmente voy a explicarlo con el adagio popular, todos los caminos conducen a Roma. Y esto significa es que como Roma es la capital del imperio, todo transita por Roma. No solamente la economía, la política, sino también las ideologías, la religión y hasta incluso los chismes. Todo va camino a Roma. Entonces, cuando Pablo llega como preso allá en el año 66-69 más o menos, encuentra ya una comunidad establecida de la cual conocen. Entonces, por eso, él estando como en una especie como de prisión domiciliaria, Pablo puede relacionarse mucho más fácil con la comunidad porque ya lo conocen, pero también porque hay mucha gente de esa comunidad cristiana que se ha encontrado con Pablo antes y lo ha visto y lo ha escuchado. Entonces, y hay otros indicios de que Pedro, fue el que llevó ese mensaje a Roma. La primera carta de San Pedro, en el capítulo 5, verso 13, va a dar razón de esto. Y otro punto que podríamos decir es que la evangelización llegó a Europa gracias a los 3 primeros movimientos de Pablo, a los 3 primeros viajes. Y entonces en esos 3 primeros viajes se extiende como la buena noticia. Y entonces, como Roma era el centro de la sociedad, pues también todos los que emigraban a Roma, pues también emigran con su fe, con sus costumbres. Y esto es lo que ocurre. La carta de la cual la carta a los romanos tiene una portadora, es decir, quien lleva la carta a la comunidad de Roma es según la carta a los romanos misma, en el capítulo 16, verso 1, es Febe, que es una cristiana, una diaconisa. Y esto es muy interesante porque se utiliza ese término, una diaconisa de la ciudad de Cencreas, una ciudad a 10 kilómetros de Corinto, es la que lleva el comunicado, esta carta a Roma. ¿Cuál es el género de la carta? Pues el género de la carta, si bien está escrito en género epistolar, no mantiene ese espíritu de las otras cartas que son más de corrección a la comunidad, de exhortación a la comunidad, y no se tratan temas mismos de la comunidad. Es decir, no se trata como lo va a hacer, por ejemplo, Primera de Corintios, que va a ser nuestra próxima sesión. No va a tratar temas específicos de la convivencia o de la comunidad cristiana. Simplemente va a hacer una especie de exposición detenida y ensamblada de la doctrina misma de San Pablo sobre su doctrina de la salvación. Y entonces esto es lo que por eso hemos denominado esta sesión las cartas teológicas o doctrinales, porque ahí son como una especie de exposición de un tratado, pues podríamos decirlo así, teológico o de toda la reflexión teológica de San Pablo. Vamos entonces a ver una primera parte, pues la carta es extensa, y esa primera parte es del capítulo 1 al capítulo 11. Y los elementos que constituyen este texto van a tener como centro la identidad cristiana, es decir, qué es lo que identifica a la comunidad cristiana. Y él lo va a poner como una tesis muy importante. La tesis general es esta: el Evangelio revela la justicia salvífica de Dios por igual a los gentiles y a los creyentes. Es decir, que el mensaje que porta Pablo, que es un mensaje de salvación, se da por igual a los paganos, es decir, a los que no son judíos y a quienes son judíos. Es decir, hay una igualdad en esa revelación.
y toca algunos temas. Entonces el tema, por ejemplo, de la justicia de Dios y esta justicia de Dios en una óptica mucho más evangélica, es decir, es la justicia de Dios que se da para la salvación de los hombres. Es justicia no como rigorismo moral, sino como una implicación de salvación. Es decir, y aquí tendríamos que tener muy clara la forma en la que nosotros hemos entendido la salvación. Y tenemos que tener muy en cuenta qué significaba, por ejemplo, ser rescatado para un esclavo, por ejemplo, para un esclavo judío, o para un esclavo romano, perdón. Significaba rescatar, era pagar la prenda de su libertad, de lo que lo hacía esclavo. Y se le daba como una especie de pasaporte, la remisión. Y entonces se decía que este esclavo era redimido. Con esta imagen Pablo va a hablar de la salvación de Jesús. Y Jesús va a redimir a quienes han sido esclavos del pecado. Pero también hay una justicia divina, que es una justificación por la fe. Y justicia significa que hay un juicio. Pero en ese juicio sobrepasa o sobresale el amor divino. Un segundo tema que toca San Pablo es que el cristiano está inserto en Jesucristo y que es guiado por el Espíritu. Los efectos de esa inserción, es decir, de esa unión profunda del cristiano con Cristo, se dan por medio del bautismo. Y esto es a lo que hace referencia todo el capítulo 6 y 7 de la carta a los romanos. Pero esto se obra gracias a la acción del Espíritu Santo. Y es que es el Espíritu de Cristo el que da a los cristianos, en esa clave de justicia, de liberación, la libertad. La libertad cristiana. La libertad de vivir según el Espíritu. Esto está en el capítulo 8, versos del 1, todo el capítulo 8, perdón. Ahora, hay un tercer punto y es, como dijimos, que esta primera parte va a tener como referencia que la salvación se da tanto para paganos como para judíos. Va a hablar del evangelio y la relación con Israel. Es decir, no va a decir, no, Israel cumplió su momento, no. Él va a hablar de que Israel tiene una dignidad porque fue el pueblo escogido de Dios. Y Dios se elige a ese pueblo. Pero luego, por gracia, por don de Dios, ha optado también por elegir a un resto, a otros. Y se ha revelado a través de Jesucristo a esos otros. Es decir, que no solamente la revelación se da en las categorías de Israel, sino que también se revela a toda la comunidad cristiana. Entonces hemos tratado a todo el mundo, no solamente a los judíos. Entonces hemos tratado como en esta primera parte de los capítulos 1 al 11 como 3 puntos importantes. El primero es la justicia de Dios. El segundo es que el cristiano está inserto en Jesucristo y guiado por el Espíritu Santo. Y tercero, el Evangelio e Israel, esa relación entre la dignidad de Israel y la elección de Israel, pero también la elección de un nuevo pueblo gracias a la persona adorable de Jesús. Y hay una segunda parte, y en esa segunda parte son de los capítulos 12 al 15. Y aquí es muy importante porque eso que ya predicó en los primeros 11 capítulos lo va a convertir en una norma cristiana. Entonces vamos a hablar de un componente ético de la comunidad cristiana, de la identidad cristiana. Estamos hablando en parte de una categoría moral. Y la tesis es que esa exhortación, es decir, que esa justicia divina, que esa inserción en Jesucristo, que esa vida en el Espíritu, que ese evangelio que se ha extendido, esa acción salvífica que primero era para Israel y que se extiende a la humanidad entera, tiene unas consecuencias en el comportamiento de los cristianos. Y entonces es sacar de esa exhortación
unas consecuencias éticas. Y la principal característica ética de la identidad cristiana es la caridad. Y en eso hace referencia en los capítulos 12 y 13. Es la caridad como criterio central de la ética cristiana. Y el caso entre los débiles y los fuertes. Y eso va a ser muy interesante porque va a hablar de la debilidad y de la fuerza. Pero en todas es asistida por la gracia. Entonces, esta carta, lo que pretende entonces, en esta carta lo que pretende Pablo entonces es anunciar que Jesucristo, que el Evangelio de Jesucristo tiene la fuerza para salvar a todos los que quieran recibirlo por medio de la fe. Todos los que están bajo el pecado, bajo la fuerza del mal, esclavizados por el pecado, pero también todos los que también son redimidos, es decir, todos los que se sienten, redimidos no, se sienten ya justificados, que han aceptado a Jesucristo por la fe, entran a formar parte y pueden llegar a esta salvación de Jesucristo. Es decir, se justifica por la fe, pero también por la ética, por las obras. Y esto a veces no nos queda muy claro. A veces nosotros decimos, y esto en estas citas, por ejemplo, de Romanos, en el capítulo 16, por ejemplo, en el capítulo 6, cuando se habla de la gracia, los luteranos, hacia la Reforma Protestante en el año 1538, 42, van a poner su acento en eso, es decir, no nos justificamos por la práctica de cosas, no nos justificamos por los sacramentos, no nos justificamos, es decir, no nos salvamos por la iglesia, sino solamente aceptando a Jesús y creyendo en Él. Y eso como que dio pie a esa teoría muy protestante. Para un cristiano son esas dos cosas, es decir, obviamente es gracia de Dios, es don de Dios, y lo aceptamos por la fe a Jesucristo y eso nos salva, pero nosotros también colaboramos en nuestra propia salvación por medio de las obras. Por eso la carta tiene esos dos componentes, la justificación y también el orden del componente moral de la identidad cristiana, que es el amor y la caridad. Entonces, en ese sentido podríamos resumir esa carta, es decir, que el Evangelio que Pablo anuncia, que es el Evangelio de Jesús, a quien lo acepte por medio de la fe y que está bajo el pecado, pero también a todos los que no están, es decir, a toda la humanidad, también tiene la eficacia para otorgar la salvación. Pues Dios hizo una alianza con el pueblo de Israel en la que el pueblo debía cumplir una ley compuesta de preceptos, pero esta alianza tuvo un proceso cuya plenitud es Jesucristo, quien ha abierto a todos los hombres esta puerta de la salvación y que nos guía en la salvación por medio de su Espíritu. Guía al pueblo de Dios en ese carácter de salvación, de justificación por la fuerza y la obra de su Espíritu. Entonces, estamos hablando de temas muy importantes, como por ejemplo la universalidad de la salvación. La salvación está fundada en la salvación de Jesucristo, no únicamente en los méritos humanos. El hombre responde con la fe y con las obras a esa iniciativa divina de la salvación. La salvación no es algo que yo consigo, sino es algo que Dios me otorga, pero que yo respondo por la fe y por las obras. Yo colaboro con la obra misma de mi salvación. El hombre por sus fuerzas no se salva, necesita de la misericordia y del amor de Dios, que ya decidió salvarlo, pero que asume y acepta por la fe esta salvación de Jesús, pero además con las obras, con las prácticas cristianas, con el componente ético de la identidad cristiana, que es especialmente la caridad, pues también favorece y colabora a la salvación. Y esa caridad de por sí es como el culto espiritual, es el punto de contacto por el cual el Espíritu es capaz de guiar al cristiano en esa libertad otorgada por la salvación. Entonces, hasta aquí como un resumen
muy rápido, o más bien de la doctrina del evangelio, perdón, de la carta a los romanos, es decir, como los puntos neurálgicos de la carta a los romanos. No quisiera como atosigarlos más, pero ya tendremos la oportunidad, seguramente, dentro de los textos que he sugerido, algo de la bibliografía que nos puede ayudar a profundizar en esta carta a los romanos. Pero principalmente es el texto bíblico el que nos ayuda a identificarnos con la carta, a conocer la carta. A veces nosotros leemos todos los comentarios bíblicos sobre un texto y nunca hemos leído el texto. Por eso mi invitación es: leamos el texto, vayamos al texto y estudiemos el texto. El texto mismo nos dará respuestas. Ahora, identifiquemos ahorita unos puntos centrales de la carta a los Gálatas. Y entonces mantiene como la misma forma de exhortación de la carta a los romanos. Pero Pablo en esta carta es muy interesante porque él va a utilizar ejemplos biográficos, advertencias, llamados así como muy enérgicos para, para poder como expresar su teología, como su pensamiento, su punto doctrinal. Es un carácter muy familiar, muy personal, que en la forma en la que escribe. Las ideas son tan apasionadas que avanzan tan rápido como las palabras mismas que la expresan. Es decir, usted se encarrete inmediatamente con ese texto porque Pablo va a utilizar todos los géneros literarios sin un plan preconcebido, es decir, sin él pensar, primero voy a usar esto, ¿no? O simplemente él va escribiendo y va haciendo su exposición de viva voz, de su experiencia misma de vida. Entonces mezcla recuerdos, ejemplos, situaciones que está viviendo, advertencias, condenas. Entonces es una carta que nos va a gustar muchísimo porque es una carta así como apasionante, como muy personal, es como la clave para poderla entender. ¿Quiénes son los destinatarios de esta carta? Los destinatarios son los responsables de la crisis en Galicia, es decir, eh, ¿qué pasaba en la comunidad? Era que habían algunos agitadores que sembraban la confusión en todas las iglesias de Galicia. ¿Y qué era lo que predicaban? Pues predicaban un pseudo evangelio cristiano, es decir, negaban, por ejemplo, la validez del apostolado de Pablo y, eh, y negaban también algunos puntos doctrinales importantes. Por eso Pablo va a escribir esta carta tan efusivamente y como exponiendo un poco ese carácter también de la apostolicidad. Vamos a ver entonces rápidamente como una pequeña estructura y vamos a hacerlo en una primera con tres partes. La primera parte es del capítulo 1 al capítulo 2. Estos, los capítulos 1 y 2, Pablo va a defender la autenticidad del mensaje evangélico que ha predicado en las iglesias. Es decir, el evangelio que yo les estoy predicando es un evangelio auténtico. Es el verdadero evangelio. No es como los otros que están agitando y predican cosas que no son. Pero también va a reivindicar la legitimidad, es decir, el valor de veracidad que tiene la labor del apóstol. Es decir, el apóstol ha sido llamado y enviado por Dios para anunciar el evangelio en medio de los gentiles. Y Pablo lo va a referir así. Y lo va a referir en una cosa muy interesante y es, va a referir también que en algunos aspectos de su vida y su doctrina, va a exponer su vida. Él va a decir: yo era un fanático judío que me llevó a perseguir de sobremanera la iglesia. Eso está en el capítulo 1, los versos 13 y 14. Pero también reconoce su ministerio en parte en relación a los apóstoles en Jerusalén. Y él va a decir: yo soy un apóstol. Yo soy un apóstol, yo no soy un converso cualquiera, yo soy un apóstol.
Y los apóstoles han definido también que yo soy un apóstol. Los apóstoles me han dado también esa característica de apóstol. Y también habla de los enfrentamientos que él tuvo con Pedro en Antioquía. Y eso es muy interesante porque Pablo va a decir, mire, yo soy tan apóstol que yo me enfrenté con Pedro por esa circunstancia. Y final pone como en relieve el valor de la fe que él está transmitiendo como apóstol, por la cual Dios justifica al pecador, muy parecido a la carta anterior que acabamos de ver, la carta a los romanos. Entonces, en esta primera sesión podríamos hablar de dos temas importantes. El primero, la legitimidad del apóstol y del evangelio que predica. Y el segundo es la justificación por medio de la fe, especialmente en los versículos 2, capítulo 2, verso 15 y 21. Y de ahí se va a desprender una segunda parte. La segunda parte es del capítulo 3 al capítulo 5, 5:12. Y empieza con una amonestación a quienes habían caído en la trampa del extremo cumplimiento de la ley y que menosprecian así la gracia. Y es que esta era la doctrina de lo que llamaba a Pablo el pseudoevangelio, es decir, otro evangelio. Y era que uno tenía que ser rigorista con lo que uno hacía y era el cumplimiento de la ley, y en algunos momentos era la circuncisión lo que me justificaba, lo que me daba es decir, era lo que yo hacía. El Papa Francisco ha hablado de eso, lo ha denominado con una herejía que surge en la iglesia sobre el siglo segundo y tercero, y es el pelagianismo, es decir, es que yo me justifico por mis obras y lo que yo haga es lo que me salva. ¿Y la gracia dónde queda? Entonces Pablo va a entrar en defensa de la gracia y habla entonces de la justificación por la fe y pone el ejemplo de Abraham y cómo por medio de Abraham, que es el padre y el modelo de la fe, también esa promesa de bendición, de salvación y de gracia alcanza a todos los hombres, incluso a los gentiles. Y que esa salvación que fue obrada y pensada por Dios desde la eternidad, que ya en Abraham había un indicio de extensión a toda la humanidad, se concretiza en la ley, sí, pero, pero, pero frente a la ley hay una libertad, y la libertad es que la ley se nos dio para cumplirla, pero la ley se nos dio para aceptarla. Para aceptar esa salvación. Es decir, la ley no tiene una relación a la conducta total, sino a la aceptación de la persona de Jesús. Y eso es totalmente distinto. Cuando yo cumplo la ley por cumplir la ley, es muy distinto a cumplir la ley como aceptación de mi libertad, como aceptación de la persona adorable de Jesús. Es decir, no es lo mismo cumplir el aislamiento preventivo la casa, uno estando pues definiendo también la necesidad de estar seguro, de cuidarse, a tener que estar en un aislamiento preventivo para siempre, por ejemplo en una cárcel. Es decir, es totalmente distinto, no es cumplir la ley por la ley, sino cumplir el espíritu de la ley, porque eso es lo que me da adhesión a Jesús, me da libertad. Es decir, yo obedezco voluntariamente, porque esta es la razón con la cual yo manifiesto, es la forma en la cual yo manifiesto mi adhesión a Jesús y a su proyecto de salvación en mí. Entonces en esto va a versar el capítulo 5, 3 y el capítulo 5 hasta el versículo 12. Entonces los temas importantes en estos es la amonestación para quienes creen que la ley es lo único que salva, y pone la referencia a la fe. La fe también es importante para la salvación. No es solamente lo que yo haga, sino también es la fe. Y es esa fe en la que hemos sido salvados, pero también es la libertad que Cristo nos concede con su amor y con su gracia principalmente. Nos justificamos por la fe en la aceptación a Jesucristo. Y hay una tercera parte, que es la carta, es la del capítulo 5, versículo 13,
al capítulo 6, versículo 10. Y consiste en una exhortación para hacer el buen uso de la libertad, la cual debe configurar la vida del cristiano, conforme a la norma básica que es la norma del amor. Servirse por amor los unos a los otros y sobrellevar las cargas de los unos a los otros. Esta es la ley de Cristo y el camino por donde el Espíritu de Dios conduce a la iglesia. Es muy interesante porque él va después a hablar de las obras de la carne y las obras y los frutos del Espíritu. Y entonces va a ser en esa dicotomía. Las obras de la carne son las que me conducen a mí al manejo de mis pasiones, pero referidas no a la carne física, no solamente al azar, sino a la carne, a las obras del mundo. Y en esas obras del mundo también es mi propia justificación, es decir, mi autosuficiencia, que yo creo que yo me salvo por lo que yo hago, por lo que yo digo, por lo que yo soy. Y frente a la fuerza del Espíritu, que es la fuerza del amor, y la caridad, que es la que me conduce verdaderamente a la salvación. Por eso, si notan, si podemos hacer como la comparación, la carta a los romanos y la carta a los gálatas tienen puntos muy comunes. Por eso he tratado como de juntarlas en esta exposición para que hablemos como temas como en general. Las cuestiones teológicas de esta carta, pues ya hablamos de la justificación. La justificación entonces expresa la manera de cómo somos justos delante de Dios. Y Pablo expresa diciendo, ninguno es justificado por las obras de la ley. Y entonces lo que hace es, somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Somos justificados es por la fe. Esto Lutero va más adelante a sostenerlo como la sola fe la que salva, acudiendo incansablemente a esta teoría de Pablo. Pero más adelante Pablo va a hablar de la vida en el Espíritu. Entonces no solamente la fe, sino también las obras. Mi experiencia con Jesús se traduce también en una forma de actuar. Y ese es el segundo punto teológico, la vida del Espíritu. Y aquí como que voy a hacer una apología no, pues como un comentario frente a Lutero. Lutero va a sostener que el hombre se justifica solo por la fe, acudiendo incansablemente a los textos de Pablo para condenar todas las prácticas de su tiempo, las indulgencias, las peregrinaciones, las piedades populares, que agobian en parte o que son como una carga para los cristianos. Pero y lo que él dice es la fe la que nos libera, va a decir Lutero. Pero para Pablo la libertad no es solamente autonomía individual, es decir, liberarme de este tipo de preceptos, de no ir a misa el domingo, de que cuento de ir la Semana Santa, bueno, ese tipo de cosas, sino que se despliega la libertad, es más una libertad que me responsabiliza de la comunidad cristiana. Y eso ya es otro énfasis. No es la libertad de no tener una ley o no tener un currículo de normas, sino que mi libertad me conduce y se traduce a la acción y al respeto y a la responsabilidad con la comunidad cristiana. Y entonces ahí, por ejemplo, yo ayudo a la iglesia, yo celebro comunitariamente la fe, yo celebro los sacramentos. ¿Por qué? Porque es el signo eficaz, el signo patente, real, material, con el cual yo manifiesto mi fe y mi adhesión a Jesús. Y aquí en esta carta a los Romanos, en el capítulo 4, verso 4, como tercer punto, vamos a encontrar una cosa muy interesante, y es la única referencia que Pablo hace de María, podríamos decirlo, es decir, de aquella que es madre de Jesús, y lo va a decir en estas categorías. Cristo ha nacido de mujer y ha nacido bajo la ley. Y entonces así Pablo piensa en todo en esa categoría, y yo quiero asumirlo desde una reflexión muy mariológica. Es Cristo ha asumido nuestra propia carne y es María, aunque Pablo nunca pensó en sí, digamos esto de la Virgen María, no lo pensó, pero estamos hablando de reflexión teológica. Cuando Pablo habla entonces de nacido de mujer, es para decir
ha asumido la naturaleza humana. Y esto es muy importante porque María se convierte en el puente de la salvación y de la humanidad, de ese plan salvífico de Dios en la humanidad. Entonces, el ser nacido de una mujer le da a Jesús también todas las categorías humanas para obrar la salvación. Y por último, Pablo hace una insistencia profunda de que su actividad apostólica concierne a la predicación y el querer de Cristo. Es decir, el evangelio que él predica proviene de Jesucristo y es Jesucristo quien lo ha hecho presente y se lo ha comunicado para que lo dé a las comunidades. Llegando así entonces a una visión panorámica muy rápida seguramente de las cartas de los romanos y los gálatas, pues yo les invito a que hagamos la lectura de las cartas, de los otros textos, como una lectura complementaria y que hagamos un comentario pequeño sobre qué es lo que más nos gustó o nos pareció interesante de alguna de las dos cartas, no de las dos, de una, de la que a usted más le haya gustado, qué fue lo que más le interesó. Que el Señor les bendiga, hasta la próxima oportunidad.